Este es el podcast de Joven Verdadera, una voz en medio del ruido, guiándote hacia tu significado, valor y propósito en Cristo. Hola a todas, hoy llegamos al último episodio de nuestra serie sobre la comparación y quiero decirles que ha sido un recorrido muy especial. A lo largo de estas semanas hemos hablado de cómo el Señor nos invita a encontrar nuestro valor en Él y no en lo que el mundo dice que somos. Y para cerrar esta serie con broche de oro, queremos compartir con ustedes la segunda parte de los testimonios que nos enviaron algunas chicas de cómo Dios está obrando en sus corazones en medio de esta lucha tan común. Específicamente, esta vez, hablaremos de la parte académica. Y para acompañarme en este episodio final está conmigo Mónica, quien nos ayudará a recordar esas verdades bíblicas que necesitamos traer una y otra vez a nuestra mente cuando la comparación intenta robarnos la paz. Hola Mónica, ¿cómo estás? Hola Lana, muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo estás tú hoy? Ay, yo también estoy muy bien. Qué bueno, me da mucho gusto y pues me alegra mucho estar aquí contigo y también saber que las jóvenes pueden compartir sus experiencias, sus inquietudes, sus testimonios, que yo estoy segura que serán de mucha, mucha bendición. Sí, yo también pienso igual. Y para empezar, leer el primer testimonio que dice así. Desde pequeña he tenido en mente el tema de la comparación, ya que a mi temprana edad me comparaban de muchas formas con los demás niños. A mis padres siempre les preocupó que yo fuera bien en los estudios, y a veces, cuando no los complacía, me comparaban con alguno de mis compañeros que sí había logrado lo que yo no, o con otra persona. Cuando me llegaban a comparar con otra persona, casi siempre era alguien mayor que yo, y la frase que me decían era: debes esforzarte más para que llegues a ser como tal persona. Después de tiempo, eso me fue pegando mucho y me iba creyendo la mentira y decía que sí, que era verdad que esas niñas o personas eran mejor que yo o les iba mejor en la escuela y a mí no. Luego empecé a hacer esas comparaciones por mi cuenta. Me comparaba diciendo que otras personas tenían mejor vida que yo, más dinero, eran más bonitas, tenían mejor cuerpo, mejores características, más cosas, más ropa bonita que yo, etc. De igual manera, otras personas me comparaban, como mi abuela o algunas profesoras de mi escuela. Quizá no lo hacían conscientemente ni para ofenderme, pero cuando empecé a conocer más de Dios, aprendí que el valor que Él me da es mucho más que esas comparaciones, porque Él me hizo con un gran valor, y que mi valor no lo definen las personas o las cosas terrenales, sino Él, tal como lo define su palabra en Salmos 8 del 4 al 6. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Y también Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Al conocer el valor que tengo en Dios, empecé a ver mi vida diferente y a agradecer por todo lo que Dios me había dado y estar contenta como Él me hizo, porque nos hizo perfectos y Él no se equivoca. Ahora puedo recordar esta verdad y la llevo siempre en mi corazón. Cuando quiero compararme, recuerdo esta verdad y me fortalece mucho, y así también recuerdo el amor de Dios por mí. Wow. Sí. Bueno, me encanta, Alana, cómo el Señor puede afirmar nuestros corazones a pesar de las experiencias que podemos tener en nuestra vida y que nos nublan la vista y nos desaniman. Porque a veces, a medida que vamos creciendo y madurando, dejamos de ser niñas, entramos en nuestra adolescencia, juventud, entonces empezamos a madurar muchas cosas. Cosas que cuando éramos niñas nos parecían bien dramáticas y queríamos irnos de casa y agarrar nuestras maletas porque me ofendieron o porque mis papás no me comprenden, o etcétera, etcétera, ¿no? Más grandes, y sobre todo cuando conocemos al Señor empezamos a madurar todas esas cosas y cambia nuestra perspectiva. Sin duda, cada historia de vida es diferente, cada relación con los padres es única, tu relación con tus padres es diferente a la mía y la de las chicas que nos escuchan hoy. Pero yo puedo decirles que en muchas ocasiones
no voy a generalizar, pero en muchas ocasiones los padres pueden fallar y no saben cómo, digamos, empujar adecuadamente a sus hijos para que crezcan en madurez, en conocimiento y puedan desempeñarse bien en la escuela, pues eso es importante. Y también, Alana, tenemos que admitir que algunas de nosotras es posible que nos pudimos haber dejado llevar por la pereza o por el conformismo. Y los padres pueden recurrir a estas estrategias de la comparación con la intención de llevarnos a la excelencia. Ojo, no estoy diciendo que esto sea lo mejor, pero bueno, en este caso me alegra que el Señor llevó a esta joven a conocerlo cada vez más y entender que su valor está en Cristo. No en si era mejor que otra persona, si tenía más dinero, un mejor closet o si era más bonita. Y ese es el punto de partida, Lana, cuando sabemos quién es Dios y de verdad lo conocemos, al tener una comunión íntima y cercana con Él, nos damos cuenta que todo lo que hacemos es un acto de adoración a nuestro Salvador. Entonces, si queremos adorar al Rey correctamente, daremos todo nuestro esfuerzo para hacer todo con la mayor excelencia y buscaremos ser diligentes y pues eso se nota. Sí, o sea, pienso igual y también me gusta mucho cómo resaltas lo de cómo nuestra relación con Dios cambia por completo la forma en cómo nos vemos a nosotras mismas. Y lo vemos en este testimonio de cuando ella profundizó en su relación con el Señor, pudo dejar de lado esa comparación. Aunque me imagino que vuelve, porque eso es algo que nos pasa constantemente, es una lucha. Pero por Ujú. eso tenemos que venir cada día delante del Señor y dejar esas luchas delante de Él y que Él nos ayude cada día. Y como mencionábamos también en el episodio pasado, de renovar nuestra mente, leer su palabra, que es donde podemos cambiar y donde Ujú. podemos librarnos de este tipo de lucha. Y con eso quiero empezar a leer el segundo testimonio, que también es como que de la misma línea en cuanto a lo Ujú. académico, y dice de esta forma. Hace un tiempo tuve una situación cuando solía compararme con mi hermano. Se debía a que durante sexto de primaria, primero y segundo de secundaria, mi desempeño en la escuela no era muy bueno, porque se me dificulta concentrarme, y mi hermano mayor siempre fue más destacado en la escuela, lo cual hacía que me comparara con él muy seguido. Me frustraba mucho el hecho de que aunque hacía el esfuerzo por mejorar, no se notaba mucho. No me comparaba solamente con mi hermano, también llegué a compararme con algunas amigas a las que les iba mejor. Tiempo después, un día, alguien me recordó algo muy importante, que Dios nos hizo a todos de manera diferente, con talentos diferentes. Después de ese día, no he vuelto a sentir ese pesar. Ya no siento esa necesidad de compararme con los demás por ser menos concentrada. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Filipenses 4:7. Me quedé pensando, Alana, cómo está el tema de la concentración, ¿verdad? Ujú. Puede ser una situación ahí en nuestra vida que nos puede llevar a algo más grande y más grande. Pero bueno, no nos vamos a enfocar en el tema de la concentración, más bien Sí. me gustan mucho los versículos de Filipenses, sobre todo el capítulo 4 y antes del 7, del que acabas de mencionar, que mencionó esta chica en su testimonio, habla de que no estemos afanados por nada, sino que busquemos al Señor en oración y con un corazón agradecido. Y cuando hacemos esto, la paz de Dios guarda nuestros corazones y mentes. Y fíjate que no se queda ahí, porque dice el versículo 8, que me encanta y lo he mencionado anteriormente aquí en el podcast de Joven Verdadera, como un buen filtro, porque dice, por los demás hermanos, y aquí viene lo que sí debemos poner atención y concentrarnos. Ujú. Todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. Todos esos pensamientos de comparación los debemos pasar por este filtro. Lo que estoy pensando es verdadero, es digno, es justo, es puro, es amable, es honorable. Si no, debemos desecharlo y entonces buscar la verdad de Dios. Así es como funciona nuestra vida, ¿no? Entonces, qué importante es no dejarnos llevar por nuestros pensamientos, nuestras emociones, lo que creemos que es verdad, sino por el filtro de la palabra de Dios. Y mira, Lana, que yo tengo un grupo de chicas, un estudio bíblico acá en mi iglesia local,
Y he platicado con ellas en algunas ocasiones sobre diferentes luchas y hemos profundizado en nuestra identidad en Cristo, y también les pregunté sobre este tema de la comparación, y me gustaría compartir con ustedes los testimonios, que son bastante breves, fueron muy puntuales para decirme en qué estaban luchando. Una de ellas dijo: creo que la mayoría de nosotros tendemos a compararnos con los demás en distintos aspectos. En mi caso, lucho continuamente al medir mis habilidades y estudios con quienes son mejores que yo. Al observarlos, no puedo evitar la comparación, pues reconozco que he puesto mi valor y mi identidad en lugares equivocados. Y este pecado en mi corazón me lleva a una profunda ingratitud hacia Dios, que no trae paz ni gozo a mi vida. Y eso es verdad. La comparación termina siendo un pecado porque no estamos agradecidos con lo que el Señor nos ha dado y cómo nos ha creado. Y eso pues no trae, como dice esta chica, ni paz, ni gozo, ni nada. El segundo testimonio dice así: en mi caso, suelo compararme con personas de mi edad en cuanto a conocimientos, habilidades y belleza. Siento que no soy suficientemente inteligente y para compensarlo me presiono a ser excelente en todo lo que hago. Sin embargo, por más que me esfuerzo, siempre hay alguien que va por delante de mí, y eso a veces me desanima. Incluso a veces llego a dudar de los talentos y dones que el Señor me ha dado. Y eso es bien interesante, Alana. Como a veces, como creemos que no damos la talla para llegar a cierto nivel o cierto estándar, podemos decir, pero soy buena en esto, entonces me voy a esforzar en esto para no quedarme atrás, porque pues en algo tengo que destacar y ser yo la mejor que los demás en algún área de mi vida, ¿no? Pero al final me da mucho gusto cómo han podido identificar que la comparación es un pecado y debemos luchar contra él. Si nos damos cuenta que no somos suficientes, busquemos la suficiencia en el único que puede hacernos completas. Y una de las maneras en las que podemos identificarlo es examinando las intenciones de nuestro corazón. Estas preguntas siempre para mí han sido un filtro también. ¿Por qué hago lo que hago? Y en este caso, ¿por qué me comparo? ¿Por qué deseo que los demás me vean como una persona de excelencia en todo? ¿Qué hay detrás de todo eso? Y si te examinas y te haces preguntas, podrás descubrir que hay una búsqueda profunda de un valor que no se encuentra en otro lugar, sino en Cristo. Pero, amadas jóvenes, Alana, yo misma, no es tarde. Corramos al que nos puede rescatar de esta lucha en nuestros corazones. Sí. Bueno, como tú decías, yo creo que es importante ponerle nombre a las cosas. O sea, cuando yo entiendo por qué me comparo, o sea, qué es esto, este pecado, cómo se llama, porque comparar a veces como que lo dejamos medio en el aire, pero como decía la primera chica en el primer testimonio, ella decía que eso revelaba ingratitud y falta de gozo, o sea, falta de contentamiento. Y es muy cierto, o sea, porque cuando uno se compara, la verdad, uno como que quiere buscar su valor en otra cosa que no es Dios. Y yo siento que ese es un problema muy grande. Y de verdad, escuchar esos testimonios me recuerda que la comparación no solo afecta cómo nos vemos a nosotras mismas, sino también cómo vemos a Dios. Porque cuando miramos constantemente a los lados, perdemos de vista al único que realmente puede llenar nuestro corazón y darnos el valor de lo que somos. Y creo que el momento de la verdad, como saben, nuestro momento de la verdad, de Joven Verdadera, de este episodio es precisamente ese. Nuestro valor no se define por el rendimiento, la belleza, las calificaciones, las habilidades, lo que tengo, lo que no, sino por lo que Cristo hizo por nosotras en la cruz. Él nos amó cuando no teníamos nada que ofrecer, y ese amor sigue siendo el mismo hoy. Si Él nos creó con propósito y con intención, ¿por qué insistir en medirnos con las reglas de este mundo? Como dice Efesios 2:10, somos hechura suya, creadas en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Y si alguna vez la comparación vuelve a tocar tu mente, recuerda lo que nos recordaba Moni en Filipenses 4:8, que nos enseña: piensa en lo que es verdadero, justo, puro y amable, y pasa todos tus pensamientos por ese filtro. Y permite que la verdad de Dios reemplace la mentira que te estás creyendo. Así que, chicas, mientras cerramos esta serie, quiero animarlas a que sigan creciendo en esa libertad que solo se encuentra en Cristo.
no necesitamos compararnos para sentirnos valiosas, porque ya fuimos amadas, escogidas y aceptadas por Dios. Amén. Así que gracias, Moni, por acompañarme en este último episodio de esta serie. Sí, qué gusto. Llegamos al final, pero Sí. vendrán cosas muy especiales, así que no se lo pierdan, lo que viene para ustedes. No podemos dar spoiler, pero por ahí viene. Exactamente. Y gracias a todas ustedes que han estado con nosotras durante toda esta serie. Y bueno, nada, nos escuchamos en el próximo episodio de Joven Verdadera. Chao. Joven Verdadera es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visita avivanuestroscorazones.com.